Llamo vuestra atención sobre este versículo en Primera de Reyes, capítulo 15 y el verso número 5, y que dice así: David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías hitita. Cuando uno lee este versículo, llama la atención porque denota la compasión de Dios con los creyentes, la belleza de su gracia. De modo que inferimos de este versículo que Dios cuida la reputación de sus hijos. Y en el mismo vemos 4 asuntos. Un elogio: David había hecho lo recto ante los ojos del Señor. Una diligencia: no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado. Un período: durante todos los días de su vida, es decir, durante toda su existencia. Una concepción o salvedad, excepto en el caso de Urías hitita. Cuando uno lee el versículo, es obvio, si uno conoce la historia antes de David, que destaca lo bueno y rebaja lo malo en la vida del patriarca David. No menciona el escándalo en que David se vio envuelto. En el caso de Urías hitita, David codició la mujer ajena, se acostó con ella, fornicó, lo ocultó como por 1 año. Luego mató el marido y se quedó con ella. Y aquí no menciona nada de eso. ¿Y por qué no lo menciona? Porque la deuda de David fue cobrada en la cruz del Calvario en el Señor Jesucristo. Vemos también aquí que vivimos en un tiempo de la gracia divina, porque el texto parece como una indulgencia. No es una indulgencia, es inmensa compasión de Dios con sus hijos. Además, el testimonio de una persona no es un hecho ni 2, es un patrón de vida. Y eso es bien obvio en este pasaje. Es el amor del Padre. Como el Padre ama a sus hijos, así ama el Señor a sus elegidos, a sus redimidos. Él es compasivo. Toda nuestra falta, la de David, la de todo lo del pasado, fueron cobradas en la cruz del Calvario. Es más, cuando uno lee el versículo, parece como si David fuese perfecto. Más aún, de aquí en adelante, siempre el nombre de David es citado con elogio, con honra. Baste leer Romanos 4 para que usted vea cómo Pablo habla de David y cómo todos los escritores del Nuevo Testamento y los profetas hablan con encendido elogio acerca de la vida de David. Porque el Señor paga todos nuestros pecados en la cruz. Y lo mismo encontramos en el caso del Señor Jesucristo. Dice en Juan capítulo 17, versículo número 7, hablando de los discípulos: han guardado tu palabra, pero hacía 3 días que los censuró por la dureza de sus corazones, y muchísimas otras faltas, pero las faltas no son mencionadas, porque Jesucristo paga por ella. Así que, amados hermanos, tratemos de apartarnos de esa inundación que hay, abundancia de malos testimonios, de censuras, de calumnias, de injurias que vemos en las redes hacia el prójimo. Nosotros somos de otro espíritu. Lo nuestro es siempre decir la verdad en amor, imitar a nuestro Señor porque cuida la reputación de sus hijos, y imitar a nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, que también cuida la reputación de sus hijos y de sus hermanos. ¿Y por qué lo hace? Porque todo lo malo es pagado en la cruz del Calvario. Así que al final oramos: Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Enséñanos a hablar con amor la verdad, a elogiar lo bueno de nuestros hermanos y a callar lo malo, porque tú te deleitas en perdonar a los tuyos en el Señor Jesucristo. Amén.